les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Continuamos con el tema de el reino de los cielos. Este mes estaremos hablando acerca de la historia de Sansón. Esta semana hablaremos acerca de cómo fue que Dios lo escogió y de cómo llegó a ser nazareo para Dios. En Mateo capítulo 20, versículo 16 leemos: Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola, al leerla, puede que nos resulte como una historia puramente imaginaria, pero sería de lo más real en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Aparte del método de pago, la parábola describe la clase de cosa que sucedía frecuentemente en ciertas épocas del año en Palestina. Cuando llegaba la cosecha de la uva, esta maduraba hacia finales de septiembre y las lluvias venían pisándole los talones, y si no se acababa la vendimia antes de que empezaran las lluvias, se podía llegar a perder toda la cosecha. Así que la vendimia era una carrera de locos contra el tiempo, y cualquier jornalero era bienvenido, aunque no pudiera trabajar más que una hora. La paga era perfectamente normal, un denario o un dracma, que era el jornal normal de un obrero. Los hombres que se ponían en la plaza del mercado no eran vagos que estuvieran ahí pasando el tiempo. La plaza del mercado era donde se contrataba normalmente a los obreros, y un hombre iba ahí a primera hora de la mañana con sus herramientas y esperaba hasta que alguien lo contratara. Los hombres que estaban todavía esperando trabajo hasta las 5 de la tarde es prueba de que estaba en una situación desesperada. Estos hombres eran jornaleros, pertenecían a la clase más baja de los trabajadores, y la vida era para ellos desesperadamente precaria. Los esclavos y los siervos se consideraban, por lo menos hasta cierto punto, parte de una familia. Estaban en un grupo. Su fortuna variaría de acuerdo con la de la familia, pero nunca estarían en ningún peligro inminente de morirse de hambre bajo circunstancias normales. Pero los jornaleros lo tenían muy diferente. Ellos no pertenecían a ningún grupo. Estaban totalmente a merced del empleo casual. Vivían siempre al borde del hambre, y si no trabajaban un día, pues los niños se quedarían con hambre en la casa. Un día sin trabajo era una desgracia. Las horas de la parábola eran las horas del horario normal judío. La jornada laboral judía empezaba al amanecer, como a las 6 de la mañana, y desde entonces se contaban las horas hasta las 6 de la tarde, que eran cuando empezaba oficialmente el nuevo día. Contando desde las 6 de la mañana, por lo tanto, la hora tercera era las 9, la sexta a las 12 y la undécima a las 5 de la tarde. Esta parábola nos da una descripción gráfica de la clase de cosas que sucedían en la plaza del mercado cualquier día. Esta parábola parece ser una advertencia para sus discípulos. Era como si Jesús les dijera: ustedes han tenido el gran privilegio de entrar al reino muy temprano, en su mismo principio. Otros entrarán después, y ustedes no deben reclamar ni un honor ni un lugar especial por haber sido cristianos antes de ellos. Todas las personas, independientemente de cuándo entraran al reino, les son igualmente preciosas a nuestro Dios. Hay personas que creen que porque son miembros de una iglesia desde hace mucho, la iglesia les pertenece y ellos pueden llegar hasta dictar su política. A esas personas les molesta lo que les parecería una intromisión de la nueva sangre o el surgimiento de una nueva generación con planes y métodos diferentes. En la iglesia cristiana, la antigüedad no representa un grado. Pero también esta era una advertencia contra los judíos. Ellos sabían que eran el pueblo escogido y nunca lo olvidarían. Pero la actitud de ellos de creerse más que los demás amenazaba con introducirse a la iglesia cristiana. Estas son las lecciones de esta parábola, pero tiene más que decirnos también, porque en esta parábola encontramos un consuelo delante de nuestro Dios. No importa cuándo lleguemos a Cristo, Él nos ama. Algunas personas mueren llenas de años y de honores por haber trabajado en la obra del Señor. Otros mueren recién empezando su vida cristiana, pero ambos recibirán de Dios la misma bienvenida. Aquí encontramos también la infinita compasión de Dios. Esta ternura que Él demuestra a todos los que estaban trabajando. También nos habla de la generosidad de Dios. Estos hombres no hicieron todos el mismo trabajo, pero todos recibieron el mismo jornal.
Todo lo que Dios nos da es por pura gracia. Lo que Dios nos da no es pago, sino un regalo. No es un salario, sino gracia. Pero la más grande lección de la parábola la encontramos cuando nos damos cuenta de que lo que importa también es el espíritu con el que hacemos las cosas. Como cristianos, trabajamos por el gozo de servir a nuestro Dios, por el gozo de servir a nuestros semejantes, y es por eso que los primeros serán los postreros y los últimos serán los primeros. Muchas personas que han obtenido grandes galardones en este mundo tal vez tendrán un lugar de poca importancia en el reino. ¿Por qué? Porque allá es donde Dios determinará nuestras recompensas. Muchos que según los valora el mundo son pobres serán grandes en el reino de nuestro Señor. El que trabaja por la recompensa la perderá, pero el que olvida la recompensa la encuentra, porque los postreros serán primeros, y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que el Señor les bendiga.